En esta oportunidad, nosotros somos el grupo número 9 y vamos a exponer sobre un tema muy importante y de nuestro interés titulado La leishmania y producto de la leishmaniasis. Para ello, vamos a visualizar un video que le hemos preparado con mucho cariño para que se pueda entender en forma de resumen del tema que vamos. La leishmaniasis es una enfermedad causada por un grupo de parásitos protozoarios llamados Leishmania. Hay de más de 20 especies diferentes que pueden infectar a los humanos. En el mundo hay alrededor de 1,3 millones de casos de leishmaniasis cada año, causando alrededor de 20 a 30 mil muertes al año. Afecta a algunos de los países más pobres del mundo. El parásito de Leishmania, transmitido a los humanos a través de la picadura de la mosca Ellipsonia de un flebótomo. Más de 90 especies de flebótomos que transmiten el parásito de la Leishmania. Estos flebótomos pueden infectarse cuando pican a una persona o animal infectado por leishmaniasis, facilitando que este parásito se puede transmitir con los vectores como perros, roedores o zorros. La leishmaniasis se puede transmitir de persona a persona a través de las transfusiones de sangre, agujas infectadas y jeringas o congénitamente de madre a bebé. No todos los que se infectan por leishmaniasis desarrollan la enfermedad y las personas se puede detectar si tienen algunos de unos signos clínicos o síntomas. Hay tres diferentes tipos de signos clínicos de la leishmaniasis: leishmaniasis mucocutánea, leishmaniasis visceral y leishmaniasis cutánea. Esta última es la más común y se caracteriza por la aparición de llagas en la piel. Estas llagas suelen desarrollarse en una semana o hasta unos meses después de la picadura de la mosca. Las personas pueden desarrollar una o varias llagas en la piel que pueden verse como un nódulo protuberante o una úlcera. Las personas también pueden tener glándulas inflamadas cerca de las llagas. También se pueden provocar cicatrices o infecciones secundarias viscerales. La leishmaniasis visceral es una enfermedad grave que puede desarrollarse desde días o incluso años después de la picadura de la mosca, afectando órganos internos como el vaso, el hígado y la médula ósea. Las personas suelen presentar episodios de fiebre, pérdida de peso, anemia y agrandamiento del vaso y del hígado. La leishmaniasis de tipo mucocutánea es menos común. Puede producir la destrucción parcial o total de las membranas mucosas de la nariz, la garganta o la boca. A veces puede ocurrir como consecuencia de la leishmaniasis cutánea. La enfermedad puede ser diagnosticada mediante diversos análisis, como por ejemplo el análisis de sangre, que busca anticuerpos del parásito, o mediante análisis de orina o pruebas de PCR que puedan identificar al parásito en función a su huella genética, o ser observada a través del microscopio. Existen diferentes tipos de medicamentos disponibles para tratar esta enfermedad, las cuales deben de ser usadas dependiendo del tipo de enfermedad y dependiendo de la persona y de la gravedad de la enfermedad. Existen diferentes formas de prevenirla. Una de ellas es evitar ser picado por la mosca Ellipsonia. Lo que se puede hacer es utilizar repelentes de insectos tratando con insecticidas, usando mosquiteros a la hora de dormir, llevando ropa adecuada que cubra la piel y evitando actividad al aire libre en horarios en donde estas moscas están más activas, es decir, entre el anochecer y el amanecer, considerando de que esta mosca puede atravesar el mosquitero. El diagnóstico precoz y el tratamiento pueden prevenir complicaciones y reducir la carga de mortalidad en las comunidades. Existen varios programas que han implementado varios países para eliminar el reservorio de la enfermedad. Actualmente no existe una vacuna contra la leishmaniasis. Gracias.
Les doy el pase con mi siguiente compañera. Buenas noches, la alumna Guaitán Martínez Yanira, y para empezar la exposición, voy a hablar sobre la leishmanía. Siguiente diapositiva, por favor. La introducción de la leishmanía. La leishmanía son protozoarios flagelados transmitidos por insectos que infectan la sangre y los tejidos, y son responsables de la enfermedad conocida como la leishmaniasis. Ahora, existen 3 especies de leishmanía, producido por un protozoario hemoflagelado, que producen dicha enfermedad en el ser humano. Aquí tenemos a la Leishmania donovani, que es una especie de protozoario parásito intracelular, que causa la enfermedad de leishmaniasis visceral o Kala-Azar, que éste infecta a los fagocitos molares y a la vez a las células del vaso, hígado y médula ósea. También tenemos a la Leishmania atrópica, que causa la enfermedad de leishmaniasis cutánea. También tenemos a la Leishmania brasiliensis, que es un protozoario tripanosomátida que causa la enfermedad mucutánea. Ahora, las enfermedades de leishmanía se distinguen por la capacidad del organismo para infectar tejidos profundos o de multiplicarse exclusivamente en los tejidos superficiales más fríos. Siguiente diapositiva, por favor. La leishmanía adopta 2 formas morfológicas durante su ciclo de vida. Aquí tenemos al promastigote y al amastigote. El promastigote son fagocitados por los macrófagos y se transforman en amastigotes. Asimismo, tienen una forma alargada con un flagelo anterior que se multiplican de forma extracelular en el intestino del invertebrado vector. Estos se multiplican en las células infectadas y afectan a distintos tejidos, dependiendo de la especie de leishmanía. Ahora, los amastigote, forma esférica con un flagelo muy corto, que no sobresale la bolsa flagelar, de modo que solo es apreciable en el microscopio electrónico. Se multiplica dentro del macrófagos y células del sistema retículo endotelial del vertebrado. Aunque a primera vista las formas promastigote y amastigote parecen ser muy diferentes, la estructura celular está muy conservada. Por delante del núcleo se encuentra el quinotoplasto, una región de la mitocondria, donde se localiza el ADN mitocondrial, formado por miles de moléculas circulares concatenadas. El quinotoplasto está conectado con el cuerpo basal de que emerge el flagelo. En la base del flagelo se encuentra la invaginación de la membrana celular que recibe el nombre de bolsillo flagelar, o especializado con los procesos de endocitosis y exocitosis y conectado con el aparato de Golgi. Ahora, siguiente diapositiva, por favor. La localización evolutiva se sitúa en una de las ramas del tronco evolutivo de los eucariotas, hace 500 millones de años, entre los que destacan es la extensa edición del ARN mitocondrial para generar el ARN funcional, a partir de los transcriptores derivados del criptógenos mitocondriales. También la transcripción policistrónica de los genes nucleares y el procesamiento del ARN mensajero mediante el mecanismo del trans-splicing. Siguiente diapositiva. Para finalizar, la clasificación taxonómica de leishmanía está ubicado filogénicamente de la siguiente forma. Tenemos que es el reino protista, filo o división Euglenozoa, la clase Kinetoplastea, el orden es Trypanosomatidae, la familia es Trypanosomatidae. Ahora, en el viejo mundo, las enfermedades producidas, como vemos en la imagen, leishmanía eran ocasionados por el mosco Plebotumus, que son moscos de arena que habitan en las regiones mediterráneas y tropicales. Ahora, en el Nuevo Mundo, las enfermedades producidas por leishmanía eran ocasionados por el mosco
lutzomía, que eran insectos hematófagos nocturnos, con metamorfosis completa. Se conocen cerca de 450 especies distribuidas en el continente americano, mayormente en zonas tropicales y subtropicales. Bueno, le doy pase con mi siguiente compañera. Buenas noches, profesora. Soy la alumna Evelyn Camargo Álvarez y voy a continuar con la exposición hablándoles sobre el ciclo de la vida de la leishmania. Primeramente, empezando que el insecto se va a infectar al ingerir sangre con macrófagos infectados por amastigotes. En el intestino del insecto, estos amastigotes se van a diferenciar en promastigotes, que se multiplican y migran a la probóscide del insecto, que vendría a ser como un apéndice delgado y tubular que se encuentra en la cabeza de este insecto. Y cuando la mosca hembra infectada va a picar a las personas, va a inyectar a los protozoos en forma de promastigotes y luego los promastigotes son ingeridos por ciertas células inmunitarias que son llamadas macrófagos, y ya dentro de los macrófagos estos promastigotes se desarrollarán en otra forma que son conocidos como los amastigotes. Y estos amastigotes comienzan a multiplicarse dentro de los macrófagos. Y antes de continuar, cabe recordar que dentro del insecto, estos protozoos, estos parásitos se multiplican como promastigotes, pero dentro del ser humano, para que se puedan multiplicar, necesitan estar en su forma de amastigotes. Para continuar con el ciclo de vida de este parásito, me cabe decir que va a llegar un momento donde ya el macrófago ya no va a poder más porque va a seguir multiplicándose el amastigote y va a ser lisis celular. Y los amastigotes que son liberados van a ser captados por otros nuevos macrófagos que se las comen y en un intento de destruirlas, pero estos, por el contrario, en vez de destruirlas, logran seguir replicándose y así seguir causando daño a más macrófagos. Y así, por ejemplo, si viene otra vez un insecto, que es la mosca en la lutzomia o el flebotum, pica a la persona infectada y va a seguir este ciclo de vida de la leishmania. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, sobre la epidemiología, las infecciones cutáneas son claras infecciones de la piel y la más común es el botón de oriente, que van a ser causadas por las especies del viejo mundo como la leishmania major, la leishmania trópica y la etiópica. Y en el nuevo mundo vamos a tener como a los más comunes, a la leishmania mexicana y a la leishmania brasiliensis. Y estas infecciones cutáneas son más frecuentes en Afganistán, en Brasil, Irán, en Perú, en Arabia Saudita y Siria. Y la versión mucocutánea son infecciones que comienzan como una reacción a la picadura y luego se dispersan a las membranas mucosas y pueden llegar a ser mortales. Dichas infecciones son frecuentes en Bolivia, Brasil y Perú. Ahora, con respecto a las infecciones viscerales, se reconocen por la fiebre, la hepatoesplenomegalia y también la anemia. Y se conocen por varios nombres y la más común es la Calazar y es causada exclusivamente por el complejo de Leishmania donovani y se halla en áreas tropicales y subtropicales en todos los continentes, excepto en Oceanía. Siguiente diapositiva, por favor. Con respecto a la patogenia, lo primero que ocurre, como ya vimos, es la penetración de los parásitos al hombre, y los promastigotes metacíclicos muestran resistencia a la citólisis, debido a las modificaciones en la lipofosfoglicano, que es el componente mayoritario de la superficie de la leishmania. Posteriormente se produce la unión del macrófago parásito en las que van a intervenir varias proteínas de superficie que van a favorecer la opsonización de los promastigotes y su unión a los receptores de macrófagos. Una vez que estén adheridos los promastigotes, como ya vimos en el ciclo de vida, se va a producir la fagocitosis y se produce la transformación en amastigotes.
y estos amastigotes van a lograr multiplicarse en el interior del macrófago, lo que conlleva a la lisis del macrófago y la liberación del parásito que va a infectar nuevos macrófagos. La respuesta del huésped determina la progresión o eliminación de la infección. Dicha respuesta es mediada principalmente por las células T. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora hablando sobre la proteína quinasa R, vamos a ver que los macrófagos infectados por multitud de parásitos tienen como fuente de protección la producción de óxido nítrico, que va a ser producido por la óxido nítrico sintasa, que es regulada a través del factor NF-kappa beta, que es el factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas. Y en el caso de la leishmania, se pierde esa forma de defensa debido a que el parásito fosforila la proteína quinasa R, que es un componente clave en la respuesta antiviral celular. Y esta proteína activada desacopla las subunidades de NF-kappa beta, inhibiendo la óxido nítrico sintasa y la activación de la proteína quinasa R puede deberse a múltiples factores como son la necrosis tumoral, las interleuquinas y el lipopolisacárido bacteriano. Y también se ha comprobado que la infección producida por la especie de la Leishmania amazonensis induce la fosforilación de la proteína quinasa R y aumenta su concentración. Y cuando la proteína quinasa R está activada, induce la producción de interleuquina 10, que es un clásico supresor de las citoquinas que pueden favorecer la proliferación intracelular de la Leishmania amazonensis. Y el tratamiento con polirribonucleótido sintético inductor de la proteína quinasa R también produce la fosforilación de la proteína quinasa R y aumenta su concentración. Y una posible vía de acción terapéutica podría consistir en utilizar a esa proteína quinasa R como biomarcador de la leishmania y desarrollar fármacos que actúen sobre la proteína. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, para terminar con mis posiciones, voy a hablar sobre el genoma. El genoma de los parásitos del género Leishmania van a estar constituidos de 34 a 36 cromosomas, y esto dependiendo de la especie. Y la mayoría de las especies denominadas del Viejo Mundo, como son la Leishmania donovani, la Infantum, Chagassi, Major y entre otras, cuentan con 36 cromosomas, mientras que las especies del Nuevo Mundo como la brasiliensis y la mexicana cuentan con 35 y 34 cromosomas respectivamente. Y en el genoma de brasiliensis los cromosomas número 20 y número 34 se encuentran fusionadas. Y una de las peculiaridades del genoma de la leishmania y otros tripanosomátidos es la organización de sus genes en largas agrupaciones con igual orientación transcripcional, y los genes que componen estas agrupaciones no parecen tener ninguna relación funcional, sino que más bien su ordenación unidireccional parece ser dictada por el modo en el que son transcritos. Y aunque la leishmania es considerada como un organismo esencialmente diploide, esta no es una característica genómica que este parásito controle de manera estricta. Más bien, una aneuplodia cromosomal parece ser la más indicada para este parásito, y esta puede ser distinta de acuerdo con las especies e incluso entre cepas de la misma especie, y además puede cambiar de acuerdo con las condiciones ambientales en las que se encuentra el parásito. Y aún es más de acuerdo con los minuciosos trabajos que se fueron realizados por los investigadores Patrick Bastien y Michel Peyes e Yvonne Sterkers. Estos dicen que a esta sorprendente característica de la leishmania lo denominaron como mosaico de aneuploidias. Eso sería todo por mi parte. Le doy pase a mi siguiente compañera. Buenas noches, mi nombre es Yulisa Lea Nieto Villanueva y en esta oportunidad voy a continuar explicando acerca de la leishmaniasis. Bueno,
Primero vamos a conocer un poco de la historia de la leishmaniasis en el Perú. Bueno, se dice que según la historia que se maneja de la leishmaniasis en el Perú, se llegó al Perú con la llegada de los españoles. Como prueba de ello tenemos que pero como prueba anteriormente a ello, en los años de 1330 a.C. y 500 después de Cristo, se podía observar ya en la cultura mochica cerámicas que tenían, o huacos que tenían unas formas antropomorfas que presentaban secuelas destructivas y deformaciones, como se puede observar en la imagen. Luego, en los años 1000 y 1470 después de Cristo, en la cultura chimú también se evidenciaban huacos que presentaban mutaciones en los labios y la nariz. Esto nos podría dar una incidencia de que en esos años también se desarrollaba la enfermedad de la leishmaniasis. Luego, en 1586, con el fray Rodrigo de Loaiza, dijo o denominó la existencia de una enfermedad destructiva que ataca la mucosa nasal. En el año de 1764, bueno, dijo que había una llaga que era corrosiva, que era especialmente atacada en las zonas de la cara y que era difícil de curar. A esta se le denominó UTA. Luego, en 1991, Escomel dijo dio el primer hallazgo o halló la leishmaniasis, que es un caso de espundia. En 1913, el comité de la Universidad de Harvard denominó UTA, dijo que la UTA es una leishmaniasis de tipo cutánea y que la espundia es de tipo mucocutáneo. En 1940, Jayman publica el hallazgo de la leishmaniasis brasilenses que eran en pacientes peruanos y a este también se le denominó UTA. Luego, en 1977, Walton caracterizó a la Leishmania brasilensis, que dijo que la Leishmania brasilensis se difiere mucho a la Leishmania eh, Perú, la que atacaba en Perú. Luego, en 1985, Guerreros y Lumbrera eh, pudo identificar los tipos o agentes que causaban la espundia, que en este caso era la Leishmaniasis brasilensis y la brasilensis guyanesis. Y en 1986, Llanos pudo identificar a la leishmaniasis con una técnica de hidrolización del ADN isoenzima. Bueno, voy a explicar cómo es que actúa el ciclo de vida o el ciclo biológico en nuestro país. En este se pueden identificar tres tipos de ciclo. El primero que es el ciclo en el cual circulan reservorios naturales en donde se va a mantener solamente en ese tipo de zonas. El segundo es cuando ya ataca al hombre y también puede atacar a animales domésticos o peridomésticos como son los equinos o los caninos o los perros. Y el tercer ciclo ya es cuando el enfermo ya es el reservorio de leishmaniasis. Y estos a través de una mosca que puede aplicar sus llagas, puedan infectar a otras personas. Como esto ya lo explicó mi compañera, en forma de resumen, existen 30 especies de leishmaniasis, de las cuales de estas 30, 21 afectan a los humanos. Y respecto a estos tipos de leishmaniasis, estos se van a diferenciar en su comportamiento biológico, en su comportamiento inmunológico, en el tipo de enfermedad y en la distribución geográfica. Los amastigotes están en el interior de los macrófagos. Estos pueden llegar a medir entre 2 o 3 micras de diámetro, y los promastigotes en el interior del tubo digestivo. Tienen un tamaño de 20 micras de longitud y pueden habitar en temperaturas de 20 a 26 grados. Bueno, ¿cómo se ha comportado en el Perú? En el Perú se han logrado identificar 5 especies, o se han logrado reportar 5 especies de leishmaniasis. Bueno, en la región amazónica existen 3 de estas 5 especies. Que estas están relacionadas como causantes de la leishmaniasis cutánea y la mucocutánea. Esta es la de tipo amazonensis, brasilensis y guayaquenensis. A esta también se le puede, es denominada como leishmaniasis cutánea, perdón, selvática o espundia. ¿Cómo ha actuado en la zona de la sierra? En la sierra esta es denominada como UTA.
La causante es la peruviana, que esta es endémica de Perú, que se presenta en lugares de 800 a 3000 metros sobre el nivel del mar o incluso hasta 600 metros sobre el nivel del mar. También en donde existe una latitud de 30 hacia el sur. Y, la leishmaniasis amazonensis y la peruviana son muy cercanas, pero estas van a diferir en una variación genética, una variación cromosómica. Bueno, respecto al vector, existen 350 especies de mosquitos en América, de las cuales 32 son, o se ha descubierto que 32 de ellas actúan como vectores. En otros continentes como Europa, África y Asia, el vector importante en estos casos es el Levotumus, los cuales, y en América es la Luxomia. El hábitat de este tipo de vector es que habita en lugares donde hay floresta, donde hay áridas florestas y áreas desiertas. También ellos favorecen su supervivencia en lugares húmedos, oscuros y donde existe vegetación. Bueno, el aspecto de la luxomia que vamos a estudiar en esta oportunidad, esta también es denominada como manta blanca o típica. Se le dice manta blanca porque tiene un cuerpo cubierto de pelos y estos pelos, por así decirlo, se pueden observar con una lupa y tienen alas erectas en forma de V. ¿Cómo es que ellos se transportan? Ellos se transportan a través de brincos y mantienen vuelos bajos en silencio. Se dice que este zumbido de la luxomia se puede escuchar hasta 200 metros. Su picadura es muy dolorosa, deja una mancha roja y en forma circular. Y también de que la luxomia se mantiene más activa en horarios del anochecer, entre las 6 y las 8 de la noche, y que esto va disminuyendo a medida que pasa la noche. También en el amanecer. Y esta es muy pequeña ya que mide entre 1,5 a 2 milímetros de tamaño. Es por eso que ellos pueden atravesar en los mosqueteros. Bueno, cuando los parásitos afectan a la zona superior del tubo digestivo, se le denomina suprapilaria, a la zona inferior del tubo digestivo, pipopilaria, y cuando afecta a ambas, peripilaria. Bueno, respecto a las variedades de las especies de Luxomia en áreas endémicas, la que predomina en Perú es la Luxomia peruviensis, y este es el vector de la UTA. También está la Luxomia tropicarum, que es endémica de Perú, y la de ayacuchensis de Ayacucho. Se dice que esta incrementa su actividad, la Luxomia peruviensis incrementa su actividad en periodos de lluvia. Esto puede variar, pero se estima en enero y marzo, en donde hay más lluvia, pero por eso el cambio climático, esto varía. Bueno, hay una mayor probabilidad cuando se está en contactos prolongados con el vector y el hombre. Y los flebotomios que atacan al hombre también van a presentar una afinidad por las mascotas domésticas como los perros. También se ha encontrado que como una fuente de infección al perro o al propio hombre. Y también existen otros vectores como animales salvajes que les voy a explicar seguidamente. ¿Cuál es el reservorio? Existe una amplia variedad de animales silvestres y domésticos. En este caso, algunos de ellos pueden actuar como reservorio y como vector, pero eso todavía se encuentra en investigación. Bueno, en las áreas andinas, el reservorio es el Canis lupus familiaris, es decir, el perro. También la Videlpis albi, al- albiventris, que es la suricata, que es una especie de roedor. También el ratus ratus, que es la rata, el Apodon mollis, que es la rata de campo, y el ratón de campo, y la Pilotis andinum, que es el ratón de los Andes. También la tamandúa, que es el oso hormiguero. Esos son los reservorios. Bueno, ¿cómo se ha comportado la leishmaniasis en el Perú? Este ha tenido un comportamiento ascendente. Como podemos observar en este gráfico, podemos observar cómo es que ha incrementado los casos y también al mismo tiempo que se incrementaban los casos, se ha incrementado la tasa de mortalidad. Se dice que existen unos subregistros de casos de tanto mucosa, cutánea, porque en esos tiempos no se lograron contabilizar todos ellos. Bueno,
Entre los años de 1985 y 1994 tuvo una tendencia que incrementaba. Como podemos observar en este gráfico, entre 1985 y 1994 se incrementa exponencialmente la curva, ya que tenía una tasa de mortalidad de 40,02 por cada 100.000 habitantes. Luego también la tendencia incrementó mucho más en el año de 1997. Aquí podemos observar cómo se ha incrementado, en donde la tasa de mortalidad era de 46,92 por cada 100.000 habitantes. Pero entre los años de 1950 y 1980, como podemos observar esta curva, tuvo una tendencia estacionaria, en donde la tasa de mortalidad era menor en promedio de 6,5 a 4,26 por cada 100.000 habitantes. ¿Cuál ha sido su distribución geográfica? Esta se presenta, o la leishmania se presenta en 88 países en las zonas áridas y tropicales. Como podemos observar, se encuentra un registro de casi todas las provincias del Perú. En esta imagen podemos observar los tipos que atacaron al Perú. Por ejemplo, los que están en círculo, la Leishmaniasis brasilensis en Loreto, la peruviana en Cajamarca, en Huánuco atacó también la guayaquinensis y también la amazonensis. Estos son los dos mapas que nos representan de la siguiente manera. Aquí podemos encontrar todos los distritos que han tenido incidencia o han reportado al menos un caso de leishmaniasis. Bueno, ahora respecto a los factores de riesgo. Bueno, respecto a la leishmaniasis andina, según un estudio que se realizó en Lima, en Ancash, en Piura, entre los años de 1991 y 1995, estos demostraron que la media de edad de los que presentaban infección por leishmaniasis, en este caso andina, era de 9,7 años, es decir, de 9 a 10 años. Y pues las que presentaban infección era de 13,7 años. Estos principalmente se localizaban en la parte superior del cuerpo, es decir, cabeza, brazos, troncos y en su menor proporción en miembros inferiores. Por ejemplo, en la cabeza tenía un porcentaje de 60 a 75%, en los brazos de 20 a 30%, en el tronco menor a 0,05% y en los miembros inferiores era menor a 10 al 20%. Y tenía una tendencia significativa de las lesiones múltiples, o sea, el 31% de estos se podrían volver a infectar. Bueno, respecto a la conducta humana, esta se va a determinar o va a determinar el sitio de lesión. Por ejemplo, en lugares del sur como Ayacucho, Apurímac, Arequipa, en esos casos se presentaba más lesiones en la parte superior, en la cabeza. Y en los del norte, como Tumbes, Piura, Lambayeque, tenía mayor lesiones en las extremidades. Respecto a los ancianos, estos ancianos que trabajaban en el campo, tenían pocas lesiones en la cabeza y más lesiones en sus extremidades. Bueno, respecto a la leishmaniasis cutánea y selvática y mucocutánea, estas se presentan dos patrones que son diferentes. Los brotes epidemiológicos en áreas localizadas, por ejemplo, por derrumbes de bosques, por construcción de carretera, por migraciones, por trabajo en áreas endémicas en donde existía la leishmaniasis, en donde trabajaban con extracción de oro, extraían madera, hacían recolecciones de café. También en donde existían campañas militares o no, es decir, en donde había más riesgo de contagiar, que el vector contagie al ser humano. El segundo es por el contacto con perros, equinos, roedores, que estaban asociados con la transmisión de la leishmaniasis. Bueno, esto ha variado ya que en la actualidad este estudio se realizó en Madre de Dios, pero como los casos de extracción de oro ya no se dan porque en la actualidad usan maquinarias sofisticadas para este procedimiento, también este factor se ha trasladado a Quillabamba, en donde hay varias mujeres y niños son más propensos a contraer esta enfermedad porque ellos trabajan en la recolección de cacao, de coca o de café, y de cacao también. Bueno, respecto a la leishmaniasis selvática, esta ha tenido una mayor incidencia en los miembros inferiores, en un 60%, miembros superiores y tronco en un 36% y cara y cuello en 4%. Se dice que
los niños que son menores a 1 año, 3/4 partes de estas lesiones se encuentran en la parte superior de su cuerpo. Y las personas que son mayores a 15 años, mayoritariamente tienen lesiones en la parte inferior. Bueno, aquí en este gráfico podemos observar que la leishmaniasis cutánea en los varones es del 7 al 15%, y entre edades de 15 años a 35 años, y de que esto incrementa en un 10% cuando estos llegan a los 40 años. Bueno, acá podemos observar otro gráfico de barras que nos muestra la incidencia de que los hombres son los que mayormente se contagian de esta enfermedad. Bueno, eso va a depender del lugar. Ahora, respecto a los aspectos clínicos. Se encuentran 4 tipos: la leishmaniasis cutánea, mugocutánea, difusa y visceral. Bueno, yo les voy a explicar respecto a la leishmaniasis cutánea. Estas van a estar relacionadas dependiendo del agente infeccioso, del medio ambiente en el que se encuentren o de la respuesta inmunitaria que pueda tener la persona que ha sido afectada por este vector que sería la leishmania. Bueno, ¿qué sucede cuando es picada? Primero va a aparecer como producto de la picadura, a lo que podríamos denominar como una pápula eritematosa de 2 milímetros, que esto puede durar entre 2 semanas y 2 meses. Esto puede ser una única pápula eritematosa o pueden haber múltiples pápulas eritematosas dependiendo de en qué lugar le ha picado. Estas van a respetar las palmas, es decir, no aparecen en las palmas de las manos, ni en el cuero cabelludo, ni en las plantas de las demás partes del cuerpo, sí. Bueno, aquí respecto a ¿y qué se diferencian los tipos de leishmania? Por ejemplo, la brasilensis, se diferencia porque, a diferencia de la mexicana tiene una tendencia a ser un poco más pequeña y menos crónica. En cambio, la brasilensis son más grandes y son mucho más crónicas. Pueden llegar a ulcerizarse. Bueno, ahora respecto a la leishmaniasis guyanensis. En este caso suceden úlceras múltiples, y estos son ya muy complicados de tratarse, ya que se extienden por las cadenas linfáticas, es decir, se inflaman los ganglios linfáticos, a lo que podemos llamarlo o se podría parecer a una espondrotricosis. Y bueno, respecto a la leishmaniasis peruviana, en este caso, se hace en forma de cráteres, se forma cráteres en donde los bordes son bien definidos y se está percutiendo por la profundidad de la superficie. Em, la leishmaniasis panamensis, estas se caracterizan porque no tienen curación espontánea y que se afectan los ganglios linfáticos y hace parecer que tienen un rosario por las inflamaciones de los ganglios. Las amacinesis rara vez infectan al hombre, pero en este caso también tiene resistencia, o sea, son difíciles de tratar. Y por último, la insoni es por lesiones cutáneas. Bueno, respecto a la leishmaniasis cutánea, ¿qué sucede? En las primeras manifestaciones, después de la picadura, esta picadura puede ser del tamaño de una lenteja o hasta del tamaño de una cabeza de alfiler. Estas van a presentar máculas rosadas o rojas, máculas rosadas o rojas. Estas pueden ser pruriginosas, es decir, pueden tener carácter papuloso y van a tener una base firme que va a ser muy dura y va a tener hiperemia. Luego, días posteriores de la lesión inicial que se presenta por la picadura, se va a comenzar a ulcerar, es decir, va a aparecer una úlcera espontánea que va a estar recubierto de líquido amarillo. Va a estar recubierto de líquido amarillo y luego de ello se va a formar o va a dar lugar a una costra y luego de la costra a una úlcera. Debajo de esta úlcera se va a estar carcomiendo en profundidad y en superficie, o sea, va a estar aumentando de tamaño y se va a estar volviendo más debajo de la úlcera. Bueno, estas úlceras suelen ser redondas. Lo característico de este tipo de úlceras es que es indolora y va a tener bordes muy definidos, como podemos observar en la otra imagen, y estos bordes definidos van a dar un aspecto de un cráter, va a tener un fondo exudado de líquido no purulento, puede ser de color rojizo o amarillo y este puede llegar a medir hasta 20 centímetros.
¿Cuándo es que se vuelve dolorosa y puede secretar este líquido purulento? Cuando esta va a estar asociada a alguna infección bacteriana. Esta ya se vuelve dolorosa, exudada y purulenta. Bueno, en zonas rurales como en la sierra o en la selva, muchas personas han intentado de curarse de la leishmaniasis usando, cubriendo estas áreas con ceniza, polvo de pila, con líquido de batería que tiene el ácido sulfúrico, pero sin embargo esto ha ocasionado también quemaduras eh, y ocasiona que se formen costras y al momento de retirarlas, esas se pueden sangrar con producir sangrar. Aquí podemos observar el signo precoz, la aparición de nudos linfáticos, en donde se ulcera la piel. Hay nudos linfáticos que aumentan en tamaño hasta de un 77%. Puede producir linfoadenopatías, que es la inflamación de los ganglios linfáticos, y también linfodenitis, que es la infección que se producen en los ganglios linfáticos. Luego de meses se puede llegar a medir 20 centímetros y estos se pueden sanar esporádicamente también después de 6 meses o 3 años. Bueno, las características es que es de tipo ulceroso. Respecto a la forma de la verruga, es de forma verrugosa, puede ser redondeada o ovalada. Tiene en su superficie puede tener un color oscuro, ya sea de superficie fina o gruesa, y también puede tener una superficie lisa o rugosa. Esta tiende a crecer y respecto a su dimensión, la superficie es irregular rugosa y puede tener una forma de colector o pedículo. Tiene formas nodular, es decir, puede ser puede ser cuando existe en forma de nodular, la superficie puede ser lisa y se puede ulcerar, a lo que podemos llamar como úlceros nodulares. Bueno, ahora respecto a la leishmaniasis de tipo mucocutáneo. En este caso no hay tendencia de cura esporádica. Lo que sucedió en un estudio que se realizó en Cusco y en Madre de Dios era que del 48% de las personas que habían tenido la manifestación primaria, después de los 2 años, el 24% de ellos después de los 2 años padecieron de leishmaniasis mucocutánea y solo el 20% después de los 3 a 5 años. Bueno, esta aparición de las lesiones mucocutáneas de 20 a 30 años después de la evolución primaria. Es por eso que cuando se hace un diagnóstico es muy importante examinar muy bien la piel, examinarla minuciosamente. El tipo de leishmaniasis mucocutánea compromete las áreas superiores anatómicas más ventiladas, como es el tracto respiratorio y el aparato respiratorio. Va a comprometer o va a comenzar afectando las mucosas de las vías aéreas superiores, como la mucosa nasal, la faringe, la laringe, la tráquea y los pulmones, pero esto ya es después de 2 años de la infección por leishmaniasis mucocutánea. Cuando afecta a la laringe va a traer una alteración en la voz debido a las cuerdas vocales que se ven comprometidas. Bueno, cuando afecta a las lesiones de la mucosa nasal, en este caso sucede que cuando hay un compromiso nasal, esta se vuelve de coloración violácea, como vamos a observar en las imágenes. Eh, Se puede observar una nítida separación del septum, es decir, se va perdiendo, se va carcomiendo esta parte, en lo que va a producir una hipertrofia vascular y va a hacer que se produzcan unos orificios de pilos sebáceos, lo que va a producir una abundante seborrea. Luego, cuando ya las lesiones están avanzadas, se produce una exudación, ulceración en toda la mucosa y el cartílago, lo que va a producir de que muchas veces se destruya este cartílago que tenemos en la nariz. Me disculpo por el ruido. Ya. Exudación, ulceración en toda la mucosa y el cartílago va a destruir la mucosa que produce perforación y destrucción. Va a comenzar destruyendo la mucosa y va a producir una perforación y destrucción del tabique nasal, lo que hace que la punta de la nariz se cuelgue y a muchas personas, a este tipo de leishmaniasis que ataca la mucosa nasal, se le puede conocer como cuando se destruye el el tabique nasal, se le cuelga la punta y como nariz de tapiro o tapiroide, y cuando se destruye ya una parte de las alas, la nariz de guanacoide, y cuando se destruye o solamente se pueden observar los orificios nasales, nariz de papagayo.
produce la caída de la nariz y también la destrucción de estas alas de la nariz y la punta de la nariz. Es conocida como espundia, ya que carcume es toda la área de la nariz y su sintomatología es que existe catarro nasal, respiración forzada, hemorragia, secreción purulenta, obstrucción de las fosas nasales y costras que dificultan la respiración a causa de la afección que se ha tenido en esta vía. Bueno, respecto a las lesiones que se producen en la boca, estas van a comprender el paladar, la úvula, raras veces compromete las amígdalas, pero en algunos casos sí se presentan o se pueden afectar. En el caso del paladar se van a encontrar lesiones pro- proliferativas que van a ir incrementando en esta área, lesiones palatinas y vestibulares y también va a presentar un aspecto granuloso como se observan en las imágenes. En la úvula se va a producir una hipertrofia y ulceración hasta llegar a desaparecer. ¿Qué sucede o cuál es? Recordamos la función de la úvula. Esa tiene la función de impedir el paso de los alimentos a las vías respiratorias. Entonces, los pacientes que tienen lesiones en la boca también van a verse comprometidas en este aspecto. Va a aparecer o va a ser muy parecido a la glositis sifílica y va también a comprometer la gingiva, o sea, puede comprometer las encías y las encías. Las lesiones también se pueden dar en la hipofaringe, laringe, la tráquea, produciendo la aritepiglótico y el aritenoides. Va a producir hipertrofiantes, disfonia, afoxia, asfixia y epiglotis, complicando la situación del paciente. ¿Qué sucede en los primeros años? Como se ve afectada en la cavidad de la boca, también se va a ver comprometida su alimentación. Si el paciente no se alimenta, entonces va a producir desnutrición, lo que puede favorecer a contraer infecciones sobreagregadas como la tuberculosis. También compromete a la respiración, ya que está afectando las vías respiratorias, llegan a perder la voz, ya que afecta la epiglotis, que es la responsable de la fonación. Muchos de ellos se vuelven sordos, tienen una salivación descontrolada y tienen un aliento fétido y pueden llegar a contraer la muerte. Bueno, respecto a las infecciones que son sobreagregadas, como la tuberculosis, en un estudio que se realizó en Cusco, el 4,63% de los casos que tenían tuberculosis eran pacientes que tenían leishmaniasis de tipo mucocutáneo. Y en cuanto a todos los pacientes que tenían tuberculosis, el 62,8% de ellos presentaba leishmaniasis que comprometía severamente a las tres mucosas. Y estas pueden ya llegar a provocar la muerte del paciente como un edema glotis y que va a complicar la situación. Muchas gracias por escucharme. Les doy el pase a mi siguiente compañera. Ya. Buenas noches, profesora, compañeras. Soy la alumna Peña Rojas Erika y continuando con la exposición, les voy a hablar sobre la leishmaniasis cutánea difusa. Esta enfermedad se va a caracterizar por la presencia de nódulos aislados, máculas, placas infiltradas y lesiones verrucosas. Las lesiones muestran generalmente límites imprecisos que se van a confundir con la piel normal, dando al enfermato un aspecto que se recuerda a la lepra. La enfermedad parece iniciarse bajo la forma de lesiones localizadas de aspecto nodular, que poco a poco se van a diseminar por todo el cuerpo. El examen histopatológico revela frecuentemente atrofia de la epidermis y la presencia de granulomas en la dermis bien constituido. Siguiente, por favor. Ahora bien, la leishmaniasis visceral, o también llamada calazar. Cuando ocurre la invasión visceral se inicia la fiebre casi siempre progresiva y elevada, que duran semanas. El vaso va a crecer gradualmente y sobrepasa el reborde costal. En la fase crónica, la esplenomegalia es muy marcada y puede llegar hasta la fosa ilíaca derecha, abultando considerablemente el abdomen. También se encuentra en la hepatomegalia, pero en menor magnitud que el crecimiento del vaso. Va a existir una linfoadenopatía generalizada especialmente en ganglios mesentéricos. En los niños se va a sospechar de la enfermedad cuando existe fiebre y esplenomegalia y proceden de un área endémica. Después ya de varios meses de enfermedad, el paciente llega a la emaciación, generalmente con edema de miembros inferiores que presentan anemia. Los niños no tratados mueren pocos meses después de iniciada la enfermedad. Siguiente, por favor. Ahora bien, el diagnóstico del laboratorio.
Para llegar al diagnóstico de leishmaniasis, primero se debe considerar los antecedentes epidemiológicos. Es importante conocer el lugar de procedencia del paciente, también los antecedentes ocupacionales, también la presencia de lesiones cutáneas, y después de considerar ya los antecedentes, se van a hacer otro diagnóstico que es clínico, que es de acuerdo a sus características mencionadas, nos van a inclinar si se define de una leishmaniasis cutánea o mucocutánea. Entre ellos vamos a encontrar los métodos directos y también métodos parasitológicos, y en los métodos indirectos los métodos inmunológicos. Ahora bien, acerca de la frotis de lesión. La muestra para el frotis se puede obtener a través de la escarificación de la superficie del borde de la lesión, utilizando un bisturí. La comprensión de la lesión lleva a una isquemia y aumento de linfadérmica, lo que puede mejorar el rendimiento de la prueba. Tanto el frotis como la impresión por aposición deben ser realizados en láminas portaobjetos limpias, desenlazadas y secas. Siguiente, por favor. La intradermolección de Montenegro. Este es un método indirecto para el diagnóstico de leishmaniasis. Consiste en la aplicación de un antígeno extracto soluble preparado a partir de promastigotes procedentes de cultivo. La prueba puede ser positiva en las siguientes situaciones: 1 a 3 meses después de haber adquirido la infección, y también la prueba puede ser negativa en los siguientes casos: antes de los 3 a 4 meses de iniciada la lesión cutánea, y la prueba falsos positivos pueden presentar en pacientes con enfermedad de Chagas o también tuberculosis. Siguiente, por favor. La inmunofluorescencia indirecta. Esta prueba detecta anticuerpos anti-leishmania circulantes en el suero del paciente a títulos altamente bajos. Esta prueba va a ser muy importante para el seguimiento de los pacientes, denominado monitoreo serológico, donde la primera muestra se debe recolectar en el primer contacto con el paciente, la segunda muestra debe ser tomada después de curada la lesión, y una tercera muestra ideal a los 3 meses de cicatrización de la lesión. La inmunofluorescencia indirecta puede presentar reacción cruzada, los falsos positivos en casos de leishmaniasis visceral, enfermedad de Chagas, también de malaria. Siguiente, por favor. Ahora bien, acerca del tratamiento. En el Perú se van a manejar 2 líneas básicas de tratamiento. La primera línea, que son los antimoniales pentavalentes, y la segunda línea, que es la anfotericina B. Algunas recomendaciones previas al inicio del tratamiento son tratar las infecciones bacterianas concomitantes, ya sean de forma tópica o parental, también detectar otras enfermedades, y también otra recomendación es que deben ser evaluadas el tiempo de evolución y antecedentes de tratamientos anteriores. Los antimoniales pentavalentes son las drogas de primera línea. Estas se van a presentar bajo la forma de antimoniato de N-metilglucamina o también estibogluconato de sodio. Los antimoniales pentavalentes continúan siendo las drogas de elección para el tratamiento de leishmaniasis, independientemente de sus efectos adversos. La OMS recomienda que la dosis antimonial sea hasta un máximo de 850 miligramos por día. El antimoniato de N-metilglucamina, utilizada en la mayoría de los países de América Latina y Francia, se van a presentar en ampollas de 5 mililitros en solución de 30%. Este tratamiento no es recomendable en casos de nefrópatas, cardiópatas o tuberculosis pulmonar. Los efectos colaterales van a depender de la toxicidad de la droga, y esta a su vez depende de la dosis y el tiempo de administración. Se pueden presentar los siguientes efectos colaterales, como las artralgias, mialgias, náuseas, vómitos, o también mareos o cefalea. La cardiotoxicidad es bien conocida, especialmente asociada a altas dosis y tiempos prolongados de tratamiento. Siguiente, por favor. El estibogluconato de sodio. Ya esta es considerada la droga de elección en países de habla inglesa, incluyendo los Estados Unidos, para el tratamiento de la leishmaniasis cutánea, mucocutánea y visceral. Se presentan en ampollas de 2 mililitros a 5 mililitros, conteniendo 100 miligramos de antimonio en 1 mililitro de solución. Los efectos adversos observados son similares a los encontrados en los pacientes que se hallan con el tratamiento del antimoniato de N-metilglucamina. Sin embargo, existen estudios en los que se muestran los efectos adversos con mayor frecuencia e intensidad. Un estudio demostró una mayor gravedad en los efectos colaterales con el uso del estibogluconato de sodio, que viene a ser la cefalea, muy frecuentemente la mialgia y anormalidades electrocardiográficas. Ahora, la anfotericina B o AMB deoxicolato.
Esta ya es la droga de segunda línea. Está indicada cuando no tiene respuesta de tratamiento de antimoniales y en los casos de compromiso mucoso severo. Es la más eficaz en las lesiones mucosas de la leishmaniasis. El AMB es el agente antileishmaniacida más activo en uso. Aparte de su efecto antifúngico, el fármaco va a presentar una potente acción inmunoestimulante, tanto sobre la inmunidad tumoral como la inmunidad celular. La anfotericina B aumenta la inmunidad mediada por células y también va a aumentar las reacciones de inmunidad retardada. Algunos efectos colaterales, o sea, los efectos adversos, son la fiebre, la anorexia y náuseas y vómitos. También entre sus efectos adversos va a presentar la hipopotasemia. Esta consiste en una concentración demasiado baja de potasio en la sangre. Siguiente, por favor. Y por último, les he mencionado sobre la prevención y control de la leishmaniasis. Esto van a requerir una combinación de estrategias de intervención, dado que la transmisión se produce en un sistema biológico complejo. Primero es el diagnóstico precoz y el tratamiento temprano y eficaz, donde esta van a reducir la prevalencia de la enfermedad y previenen las discapacidades y la muerte porque ayudan a reducir la transmisión y a controlar así la propagación y la carga de la enfermedad. Otra es la lucha antivectorial, donde esta ayuda a reducir o interrumpir la transmisión de la enfermedad al reducir el número de flebotomos. También tenemos la vigilancia eficaz de la enfermedad. Es muy importante para su monitorización oportuna y la adopción de medios durante las epidemias y las situaciones en las que hay una elevada tasa de letalidad a pesar del tratamiento. También encontramos evitar la picadura del flebotomo. Esto es muy importante, ya que mediante esto estaríamos evitando contra la leishmaniasis. Esto es evitar penetrar en zonas boscosas infestadas de flebotomos, mantener la vivienda limpia, colocar las ventanas mallas metálicas o plásticas finas, que para así evitar la entrada del flebotomo. Gracias, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Tenemos algunas preguntas para poder hacer esta exposición más didáctica. Mm, Profesora, ¿le Muy podría bien, poner sí. pausa, por favor? ¿Le podría poner pausa, por favor?